Uno. Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de física, perdón, de química. Vamos a ver ahora las leyes de los gases ideales. Pero antes de ver las leyes de los gases ideales, también quiero aclararles lo siguiente. En la presión atmosférica, nos habíamos referido en este caso a un barómetro de mercurio, ¿no es cierto? Entonces, hemos tomado en cuenta la presión acá en el nivel del líquido, el mercurio. También el elemento que contiene este tubo, también en este caso, por si acaso, es mercurio, ¿no? Es el Hg, ¿no es cierto? Entonces, si tomamos en cuenta la presión, les decía, en el nivel del líquido y también acá en la parte inferior del tubo, vamos a poder igualar estas presiones, ¿no? La presión en A es igual a la presión en B. Ahora, la presión en A, les decía, fíjense, como está expuesto a la atmósfera, ¿no es cierto?, recibe el nombre precisamente de P sub 0, que es la presión atmosférica. Además, la presión en B, relacionado con el tubo, va a ser igual a la densidad del líquido, o sea, el líquido que contiene en este tubo precisamente, gravedad multiplicada en este caso por la altura h. Esta fórmula por si ya está definida, ¿no? Y haciendo reemplazos de datos, la densidad, como ustedes recordarán, es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Pero si queremos expresar en kilogramos sobre metro cúbico, es 13,6 por 10 al cubo, ¿no es cierto? Gravedad 9,81 metros sobre segundo cuadrado a nivel del mar. Y en este caso, la altura h a la cual se estabiliza el mercurio, hemos indicado 76 centímetros, lo cual es equivalente a 0,76 metros. Entonces, haciendo toda esta operación, ¿no? Si ustedes quieren, también pueden hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, hagan toda esta operación de acá, ¿no? Y vamos a llegar a este resultado. 1,013 por 10 elevado a la 5 en newton sobre metro cuadrado, ¿no es cierto? Las cuales son precisamente las unidades de la presión. Pero también este mismo valor de 1,013 por 10 a la 5, ¿no es cierto? Si estamos hablando en newton sobre metro cuadrado, también es equivalente a Pascal, ¿verdad? Y además, 1,013 por 10 a la 5 es equivalente a una atmósfera, ¿no? Les repito, estamos refiriéndonos a nivel del mar, ¿no? Pero también este mismo valor de 1,013 por 10 a la 5 es equivalente a decir 760 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Entonces acá se justifica este valor, ¿verdad? Si hemos indicado de que esta alturita donde se estabiliza el mercurio es 76 centímetros, y si centímetros llevamos a milímetros, estamos hablando de 760, ¿verdad? ¿No es cierto? De ahí su equivalencia. Pero además, 760 milímetros de mercurio es igual a 760 torciceles. ¿De acuerdo? Entonces, iremos también familiarizándonos con estos datos, ¿no? En algunos ejemplos que vamos a tener más adelante, vamos a hacer uso de esta equivalencia, ¿no? Bien, por otro lado, nos referimos a las leyes de los gases ideales. Como estamos en el estado gaseoso de la materia, es necesario también conocer estas leyes, ¿no? De los gases. En primera instancia, la ley de Boyle. ¿Qué indica la ley de Boyle? Bastante se relaciona presión y volumen a la ley de Boyle. Si acá tenemos este estado inicial de un gas, ¿verdad? A un cierto volumen y acá a una cierta presión. ¿Para qué tal si en este caso aumentamos la presión a este gas, ¿no? Va a ocurrir de que el volumen del gas disminuye, ¿no es cierto? Pero este proceso se realiza en forma isotérmica. ¿Qué significa eso? De que la temperatura se va a mantener constante. Otro elemento que se va a mantener constante es N, el número de moles. También se mantiene constante. Ahora bien, de estas dos figuras podemos indicar lo siguiente, de que la presión varía en forma proporcional al volumen, ¿no es cierto? Entonces, esta relación, si volumen lo llevamos al otro lado, va a pasar a multiplicar, presión por volumen se convierte en una constante, ¿no? Ahora, tomando en cuenta este instante inicial y este instante final,
Y basándonos en esta relación, se puede indicar de que la presión inicial multiplicada por el volumen inicial es igual a presión final multiplicado por el volumen final. Entonces, esta es la fórmula que más identifica, en este caso, a la ley de Boyle, ¿no? Además, las curvas isotérmicas en la ley de Boyle se puede expresar de esta manera, puesto que varía presión, varía volumen. Entonces, directamente estas curvas se representan de esta manera, ¿no? Por ejemplo, esta curva se representa con una temperatura 1, esta otra curva para una temperatura 2, esta otra para una temperatura 3, ¿no es cierto? Pero donde, en este caso, la temperatura 1, es decir, en esta curva, va a ser menor a la temperatura 2 y a la vez temperatura 2 va a ser menor a la temperatura 3. ¿No es cierto? Para aclarar un poco mejor este concepto de la ley de Boyle, a ver, nos vamos a referir al siguiente ejemplo. Entonces acá indico, ejemplo, estamos hablando de la ley de Boyle. Indico lo siguiente. 30 litros de un gas ideal, aquí indico 30 litros de un gas, indico ideal, ¿no es cierto? Está a una presión, indico, de 8 atmósferas, por ejemplo. Atmósferas también podemos, en este caso, abreviar con ATM, ¿no? Si hablamos de atmósferas, ¿no es cierto? Y aumenta su presión, indicaremos, y aumenta su presión, estamos hablando de este gas ideal, y aumenta su presión, indico, a ver, vamos a darnos un determinado dato, ¿no es cierto? Aumenta su presión, indicamos a ver, ya, a 900 milímetros de mercurio, ¿sí? Y la pregunta que nos planteamos el problema es calcular volumen final del gas, ¿no? Decimos calcular, indicamos volumen final del gas, ¿no es cierto? Decimos calcular volumen final del gas, ¿no es cierto? Bien, a ver, en este caso, a ver, vamos a analizar este problema, haciendo ya, indicamos la solución, ¿no es cierto? A ver, se tratan de atmósferas. A ver, revisamos los datos de este problema para ver si están correctamente realizadas, ¿no? A ver, acá vamos a hacer un pequeño cambio en los datos, ¿no es cierto? Acá lo vamos a aumentar, fíjense, si el volumen va a disminuir de un volumen B sub 0, en este caso, a un volumen, indicamos B1, ¿no? ¿Qué tal si le agregamos, a ver, acá un 0 más, digamos 9000, ¿sí? O sea, la presión final es 9000, en este caso, milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Bien, para ello vamos a aplicar la fórmula de la ley de Boyle, aplicando indicaremos, ¿no es cierto? Presión sub 0, volumen sub 0, esto es igual a presión 1, volumen 1, ¿no? Ahora, como si quieres despejar el volumen final, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a presión sub 0, volumen sub 0, dividido entre la presión, en este caso 1.
¿De acuerdo? Bien, ahora, así tal como está, no podemos directamente repasar datos, ¿verdad? Acá tenemos inicialmente la presión subcero en atmósferas y la presión final tenemos en milímetros de mercurio. O bien tenemos que llevar todo a milímetros de mercurio o todo a atmósferas, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si lo llevamos a, pero indicaremos, lo llevamos en este caso, a ver, a atmósferas? Eso significa de que el volumen, a ver, acá estamos despejando P1, P sub 0, P sub 0, P1, ¿correcto? ¿Está bien? ¿No es cierto? Es decir, la presión 1, que es equivalente a 9000 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Si alzamos el factor de conversión, acá colocamos atmósferas y acá colocamos precisamente milímetros de mercurio, ¿no? Milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, una atmósfera sabemos que es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Entonces, ustedes notarán de que se va a simplificar milímetros de mercurio, ¿verdad? Y esta P1 va a estar dado, ¿con qué valor? Hagan esa división, por favor. 900 dividido 760, perdón, 9000 dividido 760. ¿Cuánto sale? Hacemos esa división, por favor. Dividido Y que 760. 11.84. ¿Cuánto? 11.84, Inge. 11.84. Sí, Inge. Ya, 11.84 en consecuencia atmósferas. ¿Perdón? Esa va a ser, por lo tanto, la presión final. Es por lo tanto, teniendo este valor, ya va a ser posible reemplazar en la fórmula que tenemos, es decir, vamos a reemplazar en esta formulita, ¿no? Acá, para hallar el nuevo volumen. Entonces acá notamos de que este volumen 1 va a ser igual a presión sub cero. Por presión sub cero es 8 atmósferas, ¿verdad? 8 atmósferas. Multiplicamos por volumen sub cero, que es 30 litros, ¿no es cierto? Y vamos a dividir en este caso entre la nueva, o la presión final. En atmósferas hemos obtenido 11.84, también en atmósferas. ¿De acuerdo? Ustedes notarán de que atmósferas con atmósferas se va a simplificar y este resultado vamos a hallar en litros. Esta operación, por favor, ¿cuánto sale? Multipliquen 30 por 8 dividido 11.84. ¿Cuánto sale, por favor? ¿Alguien nos puede dictar? 8 por 30. Sería 30 por 8, 240, ¿no ve? 240 dividido 11.84. 20,27, Inge. ¿Cuánto? 20,27. 20,27. ¿Está correcto? ¿Sí? Ya. Entonces, por lo tanto, el volumen final del gas va a disminuir, como ustedes notarán, de 30 litros precisamente a 20.27 litros, ¿no? De esa manera aplicamos la ley de Boyle. ¿Están de acuerdo? Bien, también otra ley bastante conocida en gases ideales es la ley de Charles. ¿No es cierto? ¿Qué indica la ley de Charles? Fíjense, vamos a basarnos siempre en una figura. En este caso ya la presión se mantiene constante, ¿no? Si nos basamos en estas dos figuras,
bueno, algo así, ¿no es cierto? Vamos a tomar en cuenta de que acá existe una tapa, digamos, y acá dentro existe una determinada cantidad de gas. Es el instante inicial, donde está a un volumen B sub 0 y a una temperatura T sub 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si le agregamos calor? Al agregarle calor, ¿no es cierto? Es decir, a este gas, esta Q, por si acaso significa calor, ¿no es cierto? Al agregarle calor, ¿qué va a suceder? Se va a expandir este gas, ¿no? Más o menos indicamos hasta este punto, ¿verdad? Esta tapita sube y este gas se expande ahora en toda esta región. Obviamente ustedes notarán de que el volumen va a crecer, ¿no? Pues en este caso, este gas está ya a un nuevo volumen y obviamente también va a tener B1 colcaré y va a tener también, o va a estar a una cierta temperatura T1. Pues repito, por ese caso Q mayúscula en este caso significa calor. ¿No es cierto? Entonces, básicamente, ¿qué indica esta ley? Fíjense. Esta ley indica de que el volumen varía en forma directamente proporcional a la temperatura. ¿No es cierto? Entonces, de acá podemos notar de que esta temperatura lo mandamos al otro lado, va a pasar a dividir, vamos a tener volumen sobre temperatura. Y esta es una constante. ¿Verdad? Ahora, también podemos representar, ¿no es cierto?, esta relación como volumen inicial sobre temperatura inicial. Esto es igual a volumen final sobre temperatura final. ¿Sí? Entonces, esta formulita o esta relación está definida con la ley de Boyle. Además, este proceso es, indicamos, isobárico. ¿Qué significa isobárico? De que la presión se mantiene constante. No está variando la presión para nada. Pero además también se mantiene constante el número de moles. ¿No es cierto? Es también en este caso constante. Ahora, las rectas isobáricas se representan de la siguiente forma. Rectas indicamos isobáricas. Fíjense, como presión, o más bien, como volumen y temperatura son variables, entonces en la gráfica que se tiene, acá colocamos volumen, acá colocamos temperatura. ¿Sí? Ahora, en este caso, en base a esta relación que se tiene, ¿no es cierto?, de esta forma se representan ya las rectas isobáricas. Esta recta, por ejemplo, para una cierta presión, esta recta para otra presión constante, esta otra para otra presión también constante, ¿no? Que de acá se cumple de que la presión 1 es mayor a la presión 2, me refiero a estas rectas, y a la vez, presión 2 es mayor en este caso a la presión 3, ¿no? Entre estas rectas, les repito, se llaman rectas isobáricas. O sea, la ley de Charles es un proceso a presión constante, ¿no? O también conocido como isobárico, ¿no es cierto? Donde acá varían precisamente volumen y temperatura. Obviamente acá agregando cierto calor, ¿no? A ver, para aclarar un poco mejor este concepto, nos basamos en el siguiente ejemplo, al referirnos a la ley de Charles, ¿no? A ver, decimos, 3 litros de un gas, indicamos 3 litros de un gas, diremos, ¿no es cierto? A ver, a 25 grados Celsius, a 25 grados Celsius, indicamos, se calienta, diremos, hasta 150 grados, indicaremos Celsius. Ahora bien, la pregunta es,
calcular, decimos, calcular el volumen final del gas. El volumen, decimos, final del gas. ¿No es cierto? A ver, haciendo la solución. Bueno, vamos a aplicar la ley de Charles, ¿no es cierto? Donde decimos aplicando la fórmula que conocemos es de que volumen inicial sobre temperatura inicial es igual, indicamos a volumen final sobre temperatura final, ¿no? Ahora, lo que se quiere calcular es el volumen final, ¿no es cierto? Bueno, acá vamos a escribir con D1, ¿no? Es nuestra figura. Acá te lo explicaremos lo mismo. Volumen 1, temperatura 1. Indicando de que estos son los instantes finales, estos son los instantes iniciales. ¿Verdad? Bien, volumen final, o 1 en este caso, va a estar dada por volumen inicial multiplicada por la temperatura final, ¿no es cierto?, dividido entre la temperatura también inicial. Esta es la formulita que vamos a aplicar ahora, para hallar el nuevo volumen. ¿Sí? Pero acá hay una particularidad, digamos, que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Es decir, estas temperaturas que nos dan el enunciado en grados Celsius, necesariamente hay que llevar a la temperatura absoluta, es decir, a Kelvin, ¿no es cierto? Está acá diciendo, o indicamos, convirtiendo, diremos, temperaturas, convirtiendo temperaturas, indicaremos en este caso a grados Kelvin, ¿no? A Kelvin llamaremos, ¿no es cierto? Entonces indica eso de que, por ejemplo, la temperatura T sub 0, temperatura inicial, que nos da 25, pero para convertir a Kelvin, vamos a sumar 273, ¿verdad? Entonces, haciendo esta suma, ¿cuánto nos va a dar? 298 grados Kelvin. ¿Está bien? Por lo tanto, expresado 25 grados Celsius en Kelvin es 298. ¿De acuerdo? De igual manera, la temperatura final, en este caso, definido como T1, 150 es el dato que tenemos. Igual vamos a sumar 273, ¿no es cierto? ¿Cuánto es esta suma? 273 más 150. Hacemos los cálculos correspondientes y nos da 423 grados Kelvin. Ustedes también pueden ir comparando este valor, ¿no es cierto? Ahora sí, entonces decimos, una vez que hemos convertido a la escala Kelvin, ¿no? Y volviendo a esta formulita ya despejada, el volumen final va a ser igual a ¿qué? A volumen inicial, pero el volumen inicial es dato, ¿verdad? Estamos hablando de 3 litros, ¿sí? Vamos a multiplicar por la temperatura final, en este caso multiplicado por 423 grados Kelvin. Y vamos a dividir entre la temperatura inicial, la cual es 25 grados Celsius, elevado a Kelvin, hemos obtenido 298 grados Kelvin, ¿no? Por lo tanto, el nuevo volumen, ¿cuál va a ser? Acá ustedes notarán de que se va a simplificar grado Kelvin con grado Kelvin, ¿sí? Y el resultado va a estar en unidades de litros. ¿Cuánto es esa operación, por favor? Hacemos uso de la calculadora. 3 por 423 dividido 298. $4.25. ¿Cuánto? 4,25, Inge. 25. 4,25. Inge. Entonces, 4,25 litros sería el volumen final.
¿no? Es decir, acá tenemos el volumen inicial, que era 3 litros, ¿no? Y ante un aumento al agregar calor, la temperatura aumentó a 150 y este es el nuevo volumen que tenemos ahora, ¿no es cierto? Este proceso, les repito, es a presión constante, ¿no? La cual también recibe el nombre de isobárico. ¿De acuerdo? Bien, tenemos este otro tipo, también muy utilizado en gases ideales, llamado ley de Gay-Lussac. De Gay-Lussac. ¿No? ¿En qué consiste esta otra ley? Esta vez ya el proceso es a volumen constante, ¿no es cierto? Para que se entienda mejor, voy a realizar este dibujo de 2 instantes de un gas. Bueno, algo así, ¿no es cierto? Acá, bueno, vamos a tener un presiómetro, algo así. Acá, en esta posición final, también dibujamos de esta forma. Bueno, presentamos de esta manera. ¿Sí? ¿No es cierto? Bueno, algo así. Entonces acá dentro, como ustedes podrán imaginarse, existe una cierta cantidad de gas. Por si acaso esto es cerrado, ¿no? ¿Verdad? Es un envase cerrado. Y si este es un presiómetro, acá voy a indicar 1, 2, 3, 4, por ejemplo. ¿Sí? Acá está marcando una presión P sub 0 del gas. Por ejemplo, acá, qué sé yo, por ejemplo, 1.5. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si le agregamos calor? ¿No? ¿Qué pasa con esas moléculas de gas? Imagínense, si inicialmente se estaban moviendo lentamente estas moléculas, chocando entre ellas, etcétera, pero lentamente. Pero cuando se le aumenta calor, ¿no es cierto?, va a aumentar la temperatura. Es decir, si acá está una presión P sub 0, también va a estar una temperatura T sub 0. ¿No es cierto? Ahora bien, ¿qué pasa cuando se le agrega calor? ¿Qué pasa con estas moléculas que están dentro de este envase? ¿No? Ustedes notarán de que, o se imaginarán, de que van a entrar a moverse con cierta rapidez. Por ejemplo, esta molécula se mueve de esta forma, esta otra de esta forma, esta incluso puede chocar esta pared, puede chocar esta pared, pueden chocar entre ellos, ¿no es cierto?, entre moléculas de gas, y así, ¿no?, ante un incremento de temperatura, ¿no es cierto? Por ejemplo, si en el presiómetro tenemos 1, 2, 3, 4, ante un incremento de temperatura, se aumenta de T sub 0 a T1, ¿verdad? También esta presión va a aumentar, si es la presión inicial, va a aumentar una presión final. Por ejemplo, si acá estaba 1.5 atmósferas, acá por decir estará a 3, digamos, ¿no? Ahora, la relación que se utiliza en este caso es de que la presión varía en forma directamente proporcional a la temperatura. Esta relación, es decir, si temperatura llegamos al otro lado, va a pasar a dividir, vamos a tener presión sobre temperatura. Esto es una constante, ¿verdad? Entonces, de acá se define una ley donde indicamos presión sub 0 sobre temperatura sub 0. Esto es igual a presión 1, dividido entre la temperatura 1, ¿no? Y además, hay que aclarar de que este proceso es a volumen constante, ¿no es cierto? Entonces acá decimos, es un proceso, acá indicamos, es un proceso a volumen constante, ¿no? A volumen, en este caso, constante. Ahora, cuando se habla de volumen constante, en este caso, ¿no es cierto?, recibe el nombre de isocórico, ¿no? Isocórico. Además, vamos a considerar de que el número de moles también se mantiene constante, ¿verdad? Ahora bien, por otro lado, las rectas isocóricas, las rectas indicadores isocóricas, ¿no es cierto?, decimos son, ¿no?
Acá otra vez vamos a representar en un diagrama, tomando en cuenta siempre las variables. Esta vez está variando, presión varía temperatura, ¿no? Mientras que el volumen es constante, ¿no es cierto? Entonces estas rectas isocódicas se representan de esta forma, ¿no? Acá para un cierto volumen, acá para otro volumen, acá también para otro volumen, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta recta va a ser para un volumen 1, acá para un volumen 2, acá para un volumen 3, ¿verdad? Ahora acá también se hace notar de que el volumen 1 va a ser mayor al volumen 2 y a la vez el volumen 2 va a ser mayor al volumen 3 en las rectas isocódicas. ¿De acuerdo? A ver, para aclarar un poco mejor este concepto, rápidamente voy a realizar un ejemplo donde nos vamos a referir a volumen constante. En un recipiente cerrado, acá indico, en un recipiente cerrado, tal como estamos viendo acá en nuestras figuras, ¿no es cierto? Un gas, decimos, está a una presión, indicaremos, a ver, de 30, diremos atmósferas. ¿De acuerdo? Y temperatura indicaremos de menos 5 grados Celsius. ¿De acuerdo? Ahora, su temperatura aumenta, punto seguido coloco, o parte, bueno, su temperatura aumenta, indicamos aumenta, bueno, aumenta, decimos, a 170, por ejemplo, hablando siempre en grados Celsius, ¿verdad? Y la pregunta que nos planteamos en este problema es calcular presión final del gas. Calcular, decimos, presión final del gas, ¿no? Imagínense estos dos instantes de este gas, ¿no es cierto? Estamos hablando de un recipiente cerrado. Un gas está a una presión de 30 atmósferas. Nos imaginamos acá 30 esta vez, está esta presión, a un volumen de menos 5 grados Celsius. También los gases pueden estar a temperaturas bajo cero, hablando en Celsius, ¿no es cierto? A su temperatura se eleva, nos indica 160 grados Celsius. Imagínense, agregamos calor y esta temperatura aumenta hasta 170. La pregunta es, ¿cuál va a ser la presión final de este gas? ¿De acuerdo? Entonces, haciendo la solución, indicamos, ¿no? Vamos a aplicar esta formulita de la ley de Gay-Lussac, ¿no es cierto? Donde acá nos indica, presión sub cero, temperatura sub cero. Esto es igual a presión 1, temperatura 1. Entonces acá, despejando la presión 1 en este caso final, va a ser igual a presión sub cero, temperatura 1, sobre la temperatura sub cero, ¿no? Acá nuevamente estas temperaturas vamos a convertir a grados Kelvin, ¿no es cierto? Por ejemplo, la temperatura T sub cero, el cual nos indica, acá está, ¿no? Menos 5 grados Celsius, y vamos a sumar más 273. Ustedes notarán, haciendo esta operación, vamos a tener, ¿cuánto? Esa diferencia, ¿cuánto sale? $268, ¿verdad? 268, en este caso, grados Kelvin.
¿Está correcto? Ahora, por otro lado, la temperatura 1, final en este caso. Estamos indicando 170, vamos a sumar 273. ¿Cuánto es ese valor? Este valor da 446. Vayan comprando los valores, por favor. Entonces, por lo tanto, una vez conocido ya estos valores, podemos hallar la presión final. Reemplazando estos datos en esta formulita ya despejada, ¿no? Esta formulita. ¿No es cierto? Entonces decimos, por lo tanto, indicamos por lo tanto, ¿no? A ver, la presión final que buscamos, el P1, es igual a la P sub 0, ¿no? Y esta P sub 0, según los datos, es 30 atmósferas. Multiplicamos por la temperatura 1, que es 443 grados Kelvin, ¿verdad? Y vamos a dividir en este caso entre la temperatura inicial, que es 268. También hablamos de grados Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces acá simplificando grados Kelvin, este resultado vamos a obtener en unidades de atmósferas. Esta operación, por favor, pueden realizar. 30 por 443 dividido 268. 49,58, Inge. Ya, 49,58. ¿Está correcto? Inge. Bien, por lo tanto, Sí. esta sería la presión final. Y acá notamos, ¿no?, de que obviamente esta presión ha aumentado de 30 a 49,58, hablando de atmósferas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la presión final del gas, ¿no? Ahora, ¿por qué les decía de que hay que convertir a temperaturas absolutas? Fíjense, ¿por qué no funcionan estas operaciones con grados Celsius? Por ejemplo, acá, fíjense, el dato que les di inicialmente es menos 5 grados Celsius, ¿no ven? Ahora, si acá colocamos, fíjense, si es que no hubiéramos convertido estas temperaturas de grados Kelvin, ¿no es cierto? ¿Qué tal si acá colocamos ese resultado negativo? O sea, en vez de, ¿dónde está? Acá. En vez de 268 colocamos menos 5. Acá sería menos 5, ¿no ve? Y nos daría una presión negativa. Y presión negativa no tiene sentido. Es por eso de que cuando tengan los datos en grados Celsius, conviertan siempre la temperatura absoluta a Kelvin, ¿no? Para que les dé resultados más razonables. Por ejemplo, lo mismo ocurre con el volumen, ¿no? En la ley de, por ejemplo, en la ley de Charles, no puede haber volúmenes negativos, ¿no? Es por eso que se trabaja con escalas absolutas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, jóvenes, de esa manera entonces les voy a conocer estas tres primeras leyes. La próxima clase nos vamos a referir a la ecuación combinada, ecuación de estado, y vamos a referirnos a otros conceptos más relacionados con gases. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, entonces les agradezco por su atención. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.